Es decir, que no solo se limiten a mostrar su rechazo a la sentencia del proceso desde las gradas. Hacer un mosaico monocolor de color amarillo, visualizar que hay gente que creemos que está injustamente encarcelada. Sino que vayan más allá, puedan... De pelo, se puede ver qué pasa en Barcelona. No pasa nada. ¿Usted piensa que si lo jugamos de aquí un mes la cosa estará solucionada? ¿Estaremos más tranquilos? El 18 de diciembre la gente está más cabreada. Aplazarlo se puede ver como una concesión, pero garantizar la seguridad es lo primero. Es un mensaje letal, pero también es verdad que más letal. División entre los aficionados del Barça después de que el club se posicionara en contra de la sentencia del procés. El Barça es más que un club y por tanto como otro. El deporte es el deporte, la política es la política. A mí estas mezclas me parecen bastante surrealistas. Y división entre las peñas blaugranas. El presidente de la peña Foment Martinenca aprueba la postura del Barça. Entiendo que el Barça pues se ha de posicionar por lo que es, por lo que representa y creo que se ha de hacer. Comparte los argumentos expuestos por el club. La prisión no es el camino para que todo el tema del proceso se resuelva, ¿no? También se posiciona a favor del comunicado la Confederación Mundial de Peñas del Barça. Sin embargo, no todas sus peñas piensan igual. Estamos muy enfadados porque creemos que es un comunicado absolutamente improcedente, lamentable y que falta el respeto a una masa social importante. La plataforma Blaugrana Alventa ha solicitado al club una rectificación. Todos compartimos las reflexiones que en ese comunicado se transmiten. Y en este punto es donde sale a relucir la división. Son seguidores de un club catalán y que por lo tanto pues tendrán que admitir también por reivindicaciones políticas aquí en Cataluña. Hay quien todavía es más contundente. Yo aquí soy muy duro, muy drástico, muy exigente. ¿Qué pasa? Que no se han enterado de la historia del Barça. Si no les gusta esa verdad, que se hagan del Madrid. Existe una brecha evidente. No está pidiendo la independencia, está pidiendo únicamente que se solucione esta situación. Creo que el club está cometiendo un gravísimo error. El club en ningún caso debe meterse ni posicionarse. Si no quieren estar, que se vayan. Bueno, muy crispados los ánimos en este conflicto social político que afecta también al deporte. Ahora hablamos de lo que se prepara para el día del clásico. Antes hay una fecha marcada por todos porque es el clásico, pero evidentemente ahora todo el mundo, además del clásico, está hablando de lo que no tiene que ver con el fútbol. Esta es la idea, que todavía no es una propuesta oficial, pero que el día 26 de octubre, recordamos sábado a la 1 del mediodía, toda la grada del Camp Nou se tiña de amarillo. Es un altavoz mediático muy potente en Cataluña y en el mundo entero, y muchos pretenden aprovecharlo ese día. Escuchamos lo que dicen. El día este del Barça Madrid, el 26 de octubre, que se vaya de amarillo la gente. Ya sé que es un color difícil para el mes de octubre, porque tú no irás con camisetas, pero intentar lo máximo posible ir de amarillo, tanto en la grada como en el césped. Si el Barça se fuera de amarillo, pues estaría bien visualizarlo. Una cosa que se visualicemos la protesta. Ahí está, viendo la imagen de Iván Rakitic.